Por eso es que es llamada ahorita la iglesia a volver a la santidad y como debe de ser. En estos últimos tiempos, en estos tiempos de la pandemia, en estos tiempos tan difíciles que ha habido, increíblemente ha habido un enfriamiento tremendo de muchos cristianos y se han alejado también. El enemigo también, como es astuto, pues él poco a poco va poniendo ceguera espiritual para que los hermanos ni se den cuenta de qué tan lejos y qué tan fríos están, qué tan tibios, mejor dicho. Y de alguna manera, lo que debía haber sido, al contrario, para bendición de que estuviéramos en familia en nuestras casas y aprovechar para hacer devocionales, aprovechar para unirnos en oración, pues esto no ha sido así, ha sido al contrario un alejamiento. Le doy gracias a Dios porque no es en todos los casos, sino que muchos pues hemos aprovechado el tiempo de estar en casa, de estar en familia, para en verdad comenzar a hacer bien las cosas. Así que, sin embargo, el Señor me ponía esta preocupación de hablar de la santidad. Es una urgencia de santidad. Yo le puse ese título a esta predicación también. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros también debemos de aprender ahora por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene cualidades impresionantes de hacer en nuestra vida, de hacer nuestro corazón más sensible hacia la paz, hacia el perdón, hacia el amor. Y la palabra de Dios también restaura nuestra vida de esa manera para que podamos seguir la paz con todos, estar en paz con todos. Pero sobre todo la santidad. Ya saben ustedes que santo significa apartado o consagrado para Dios nada más. Incluso el Señor nos dijo que ya no somos del mundo nosotros, porque estamos totalmente consagrados para Dios y apartados del pecado, apartarnos del mal. Y este es un proceso también de santificación que se llama así. Hay una doctrina de la santificación que es irnos limpiando, irnos despojando. Sin embargo, bueno, pues todos tenemos este tiempo y el Señor quiere encontrarnos de esta manera, que estemos santificándonos en todo tiempo. El Señor nos manda también a santificarnos a nosotros mismos. Bueno, vamos a empezar por un versículo, Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. En este proceso de santidad, de santificación, cada vez debemos irnos pareciendo más a Él. Vamos de gloria en gloria, dice, viendo como en un espejo. Nosotros nos vemos en un espejo y se debe de estar reflejando la gloria de Dios. Se debe de estar reflejando un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, un verdadero cristiano, pareciéndonos cada día más a Cristo. Ese debe ser nuestro crecimiento de gloria en gloria, nos dice la palabra. En 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué dice de esta manera? Bueno, nosotros nos seguimos viendo igual, ¿verdad? Unos a otros. Seguimos teniendo los mismos problemas, las mismas luchas, las mismas dificultades que cuando empezamos a seguir la palabra de Dios. A pesar de que la misma palabra, recuerde que nos dice muchas veces: por nada estén afanosos, sino sean más bien conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y nosotros pues de alguna manera, pero dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sin embargo, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga Jesús, seremos semejantes a Él.
Qué cosa tan extraordinaria que encontramos en este versículo. Cuando Jesús venga, tenemos que ser semejantes a Él. Nos pareceremos a Él. Y dice al final, porque le veremos tal como es. Este versículo 2, ¿verdad? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Por lo tanto, desde ahorita, desde hoy ya, las personas cuando nos vean deben de estar viendo el carácter de Cristo. Deben de estar viendo que ya nos parecemos a Él. Porque cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Ahora el versículo 3 nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Ahí está el llamado a la santidad, a purificarnos día tras día. Recuerden que la santidad es un proceso de ir poco a poco, despojándonos. Yo era muy enojón, bueno, poco a poco venciendo el enojo. Pero también era medio chismoso, pues poco a poco irse quitando el chisme. Porque ojalá nomás fuéramos una cosa, ¿no? Sino a veces hay un paquete precioso ahí, ¿verdad? Un ramo de rosas. Exacto, un estuche de monerías, dicen por ahí. Exacto, y sí, así es. Si no tenemos esto, tenemos el otro, tenemos varias cosas. Todo eso debemos irnos limpiando. Tenemos la esperanza. Realmente todos los que estamos aquí tenemos la esperanza de ver a Jesús cuando Él venga. ¿Verdad que sí? Pues si tenemos esta esperanza en Él, debemos purificarnos así como Él es puro. Y bueno, el primer versículo que vimos, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, ni siquiera le veremos a Él. Ya ni siquiera le... Porque ¿cómo va a venir Jesús por su iglesia? No va a bajar hasta la tierra. Va a quedarse en el aire y ahí nosotros nos subiremos. Nos arrebatará con Él a las nubes y desde ahí nos vamos con Él. En su segunda venida, que son dos procesos separados por mucho tiempo tal vez, o unos dicen por 3 años y medio también, cuando primero es el arrebatamiento de la iglesia y después la segunda venida de Cristo, donde llega a reinar en Jerusalén y llega a derrotar al anticristo, que ya estará reinando para ese tiempo. Pero nosotros tenemos la oportunidad de irnos antes, cuando venga Cristo. Por eso todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, ¿se dan cuenta de que habla que nosotros somos los que tenemos que purificarnos? Jesús ya hizo algo impresionante, ¿no? Ya nos dio limpieza total de nuestros pecados con su sangre derramada. Su sacrificio nos dio salvación. Él vino para darnos vida eterna. Él vino para deshacer todas las obras del diablo. También nos dice la palabra. Él vino para darnos vida en abundancia. Él vino para darnos la verdadera paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Él vino a enseñarnos a vivir en fe, por medio de la fe. Él vino también a dejarnos, es más, cuando Él se fue, nos mandó su Espíritu Santo, espíritu de poder, amor y dominio propio. Y es por eso que toda la obra ya la hizo Jesús, la obra espiritual. Es más, hay un versículo, no lo tengo aquí, pero yo sí me acuerdo, Hebreos 10:14. ¿Cómo nos dejó Jesús? Nos dejó limpiecitos, en santidad total. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
nos dio una perfección. Ahora, en el transcurso del tiempo, tal vez nosotros, pues, nos hayamos manchado poco a poquito, también es esto. Sin embargo, aquí nos llama a purificarnos. 1 Corintios 11:31 también. Les decía yo, nosotros tenemos el mandato del Señor de purificarnos a nosotros mismos. Es decir, buscar la santidad. Ya veíamos, ¿no? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y también ser santos. Somos llamados a ser santos. Les decía yo, 1 Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Se trata de primero examinar nuestra vida. ¿Cómo estoy? ¿Qué cosas me interesan más en este tiempo? ¿No? ¿Cuáles son mis prioridades? Y hacer un cambio de prioridades, ¿no? Para que Dios sea el primer lugar. Para que la obra de Cristo nos encuentre el Señor ocupados en su obra. ¿Qué tal que venga un domingo y nos encuentre acá, así como estábamos ahorita, todos cantando? Pues lógicamente en ese momento sí nos vamos todos, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que el Señor dijo, oren ustedes, velen y oren porque no saben a qué horas va a venir su Señor. Es más, dijo, va a venir a la hora que menos se lo imaginen, a la hora que no penséis. Sin embargo, en nuestra vida debe ser una autoexaminación. Les decía yo, Jesús nos dejó perfectos. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero ahí mismo en 1 Corintios 11, 1, 2, 1 Corintios 1, versículo 2. Ya está la santidad del Señor, pero la santificación propia es otra cosa. Y aquí lo vemos. Vean acá, observen este versículo, o ahí en sus Biblias. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Bueno, pues aquí como es para los corintios, por eso dice así, pero es para todos, ¿no? A los santificados en Cristo Jesús, ese es el primer proceso. Con una sola ofrenda ya nos dejó perfectos y santificados. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, pero también llamados a ser santos. Esa es otra parte. Yo les decía, bueno, Cristo nos hizo perfectos espiritualmente. Ahora la santificación es un proceso de limpieza en la carne, en lo exterior. Vean, a los santificados, ya estamos santificados en Cristo, pero también llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que en cualquier lugar, hoy aquí en Oaxaca estamos invocando el nombre de Jesucristo. Y recuerden ese versículo de 2 de Timoteo que nos dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice, sea santo. Santifíquese todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Verdad? Es más, nos dice ahí, pero el fundamento del Señor está firme. Me parece que es 2 de Timoteo 2:19. El fundamento del Señor está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está, 2 de Timoteo 2:19. No los tengo aquí apuntados estos versículos, pero son muy importantes, por eso luego me acuerdo. El fundamento de Dios está firme. Dios ya tiene un fundamento para quienes se van a ir con Él, ¿eh? Y no, dice que está firme, ya no se puede mover. No va a decir el Señor, bueno, vente, pásale, tú voy a hacer una excepción contigo. No, ¿verdad? Ya es un fundamento firme y tiene un sello, o sea, ya una característica.
Hagan de cuenta que vamos a pasar a la aduana, ¿no? Y nos dice, oye, te falta el sello. Híjole. Pues el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Si vamos a invocar nosotros el nombre de Cristo, tenemos que apartarnos de toda maldad. Recuerde que iniquidad es maldad, también en extremo, ¿no? Bueno, entonces estábamos en 1 Corintios 11:31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bueno, vamos a ir a Santiago 4:8. Me voy a ir rápido porque son varios versículos, pero esto nos va a aclarar tan importante la urgencia de la santidad en la iglesia. Por tanto enfriamiento, por tanta tibieza, ya es el tiempo. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O en nuestro español, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y luego dice, pecadores, limpien las manos. Decíamos, las manos simbolizan nuestras obras. Los pies simbolizan nuestros caminos, ¿no? ¿Qué le dijo el padre al hijo pródigo? Traigan un anillo en su mano, autoridad. Pónganle calzado nuevo, una nueva vida, un camino nuevo. Tráiganle el mejor vestido, santidad, ¿verdad? Santidad. Muy bien, entonces, pecadores a limpiar sus manos, a limpiar su vida, y los de doble ánimo purifiquen bien sus corazones. Doble ánimo es, a veces sí quiero, a veces no quiero estar con Dios. A veces sí quiero ir a la iglesia, a veces no quiero. Eso es el doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Doble ánimo es igual a no estar firmes. Firmes nos llama el Señor. Nosotros sabemos que el pecado, por eso es que necesitamos limpiar nuestras manos, limpiar nuestra vida y quitar ese doble ánimo, porque el pecado, ¿qué hace? Separación entre Dios y nosotros. Por eso dice aquí, acérquense a Dios para que Él se acerque a ustedes. Pero eso sí, limpiando su vida, purificando el corazón. El pecado hace división. Es más, nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para que ni siquiera escuche nuestras oraciones. Sin embargo, Jesucristo sigue haciendo su obra de justicia, de perdón. Bueno, recordamos que dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. ¿Se acuerdan de ese versículo? De 1 Juan 2:1. Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, porque Dios nos conoce, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que necesitamos recurrir a Cristo. Necesitamos pedirle que nos vuelva a limpiar. Bueno, seguimos. 2 Corintios 13:5, que también nos dice examinarnos, porque la palabra de Dios sí nos llama a eso, a examinar nuestra vida. Examínate. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Otro punto también que el Señor viene a buscar de nosotros. Tanto es santidad como fe. Aquí dice, examínense ustedes mismos si están en la fe. Jesús dijo un día, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se acuerdan que eso preguntó? ¿Será que sí haya alguien que tenga fe?
¿Y qué tal se enojaba Jesús con sus apóstoles, sus discípulos, no? Por su poca fe, los regañaba siempre. Aún no tienen fe, les decía. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Si algo no toleraba a Jesús es que no tuvieran fe. Y ahora su iglesia, por eso dice, examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos o probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? Pero aquí reprobado significa reprobado en cuanto a la fe. Porque Dios, ¿qué hace Dios en el transcurso de nuestra vida aquí? Probar nuestra fe. Para eso nos mete tantito en el fuego. Para eso nos pone pruebas, para que nuestra fe crezca. Dice la palabra, nuestra fe es más preciosa que el oro fino, que el oro puro. Y el oro se prueba con fuego. Y nuestra fe también, para que crezcamos. Si ve el Señor que no seguimos creciendo en la fe, va a mandar algo porque Él quiere que crezcamos, que nuestra fe crezca. Entonces aquí también esto, examinarnos si seguimos en la fe. Ya que por medio de la fe, el fruto de nuestra fe es la salvación. Realmente somos salvos, ¿por qué? Por fe somos salvos, ¿no? Por medio de Jesucristo, nos dice la palabra de Dios. Bueno, también 2 Corintios 7:1 nos dice de esta manera. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas tenemos tan preciosas? ¿Qué cosas nos esperan allá arriba? Cosas preciosísimas, ¿verdad? No habrá dolor allá arriba, no habrá más llanto, no habrá sufrimiento, no habrá ni siquiera noche, ni siquiera el sol nos calentará, porque las primeras obras ya pasaron, dice ahí en Apocalipsis. Se acabará el sufrimiento. Solo gozo y alegría como cual nunca tuvimos aquí en la tierra. Entonces, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Esto ya es lo que nos toca a nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Vean las dos cosas tan importantes. ¿Cómo nos dejó Jesús? Decíamos, perfectos. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Ahora hay también contaminación. En el mundo nos contaminamos. Se contamina el espíritu. Se contamina el alma, ¿no? Recuerdan Santiago 4:4 que nos dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y estamos nosotros a veces así, con tantito nos enfriamos y ponemos un pie en el mundo. Y es un adulterio del alma, se contamina el alma y el espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona nuestra santidad? Solamente con temor de Dios. Esto pasa cuando una persona se entibia o se enfría. Inmediatamente baja el temor de Dios. Ya no le tiene reverencia a Dios. Ya peca con facilidad. Pero por eso la santidad se perfecciona con el temor de Dios. Miren cómo dice Proverbios 16:6. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Porque eso hace el temor de Dios. Es más, nos dice, Proverbios 1:7, ¿verdad? El principio
bueno, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿no? O el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. O sea, los insensibles, a eso se refiere. Cuando uno se enfría, cuando uno se comienza a entibiar, esto pasa, insensible. Podemos escuchar una alabanza, la alabanza que antes nos hacía llorar, ahora ya no. El versículo que antes nos hacía decir, perdóname Dios, ayúdame, ahora ya no. Esa es la tibieza, ese es el enfriamiento espiritual. Pero con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Y los insensatos desprecian esa sabiduría que es el temor de Dios. ¿Por qué es el principio de la sabiduría? ¿Por qué es el temor de Dios? Porque solamente personas, recordamos ese versículo de hace unos domingos que leíamos, decía el hombre, ¿qué? Sabio, creo que decía, ama a su alma y va a procurar lo mejor, ¿no? Para su alma. Y los insensatos desprecian las cosas de Dios, las dejan al último, bueno, ni siquiera, ¿no? Poco a poco se va enfriando, poco a poco se va alejando. También Proverbios 14:27 nos dice, el temor de Dios es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Vean qué tremendo versículo, ¿eh? El temor de Dios es manantial de vida. Es que va a hacer que nosotros nos pongamos en línea luego con Dios. El temor de Dios. Luego no, firmes con el Señor. Y hasta en oración le podemos decir, Señor, no, ayúdame, que yo sea un varón, una mujer temerosa. Bueno, hasta en las mujeres recuerden que nos decía, ¿no? La mujer que teme al Señor será alabada, ¿verdad? Vana es la belleza, vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada, dice. Bueno, entonces, el temor de Dios es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Vemos nosotros lo importante es que es el temor de Dios. Y esto va a hacer que vivamos inmediatamente, nos vayamos a la santidad, a buscar santidad, a buscar oración, a hacer la obra del Señor. Bueno, Romanos 2, 7 y 8. Ahí nos dice, nosotros somos los que perseveramos. Todo hombre persevera en algo. Aquí nos los dice claramente. Todo hombre, toda persona persevera, ya sea en hacer muchas obras, en hacer muchas cosas. Pero aquí miren cómo nos dice, ¿eh? Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Si nosotros perseveramos en el bien, en hacer las cosas, hacer la voluntad de Dios, estamos buscando gloria, honra y inmortalidad. Pero dice el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y yo les decía, cualquiera de las dos vamos a obedecer. No podemos, si decimos, bueno, oye, tú obedeces a la palabra de Dios, a la verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, tú obedeces a la verdad, pues más o menos. O sea, ya estamos inmediatamente obedeciendo a la injusticia. Por eso dice acá, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estas dos cosas nos esperan. Esto va a ser el fruto de nuestra santificación o de seguir así como estamos, ¿no? Vamos a perseverar en hacer las cosas bien para buscar gloria, honra e inmortalidad.
o seguir siendo contenciosos. ¿Qué es ser contenciosos? Contiendas, pelearse todo el tiempo con Dios y con los hombres también, y decir, bueno, es que yo no quiero, pues. Eso es ser contencioso. No obedecer a la verdad, pues es no buscar la palabra, no tratar de vivir conforme a la palabra de Dios, ¿no? Ahora, si estamos en esta situación, bueno, recuerden, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, seguramente vamos a omitir muchos porque no nos acordamos. Pero lo importante de este versículo, esta promesa que dice, si confesamos nuestros pecados, los que nos acordemos, o los más recientes, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no nos preocupemos y decimos, ¿qué tal si no le confesé un pecado al Señor? Él nos limpia de toda maldad. Bueno, seguimos adelante. 1 Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Nos dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. No puede ser que antes, que no conocíamos la palabra de Dios, lógicamente ahí sí hacíamos de todo, ¿no? Sí fallamos y recontrafallamos a Dios. Hicimos de todo tipo de pecados y ok, dice el Señor, pero ahora ya no sigan igual. Ya no se conformen a seguir o a tener los mismos deseos. Fíjense cómo nos está diciendo, como hijos obedientes, porque ahora ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Y ahora, Dios, quiero decirle esto, Dios solamente tiene hijos obedientes. ¿Será que tiene hijos desobedientes? Es difícil, ¿no? Porque Él nos dice, bueno, si estás en desobediencia, ponte a cuentas con el Señor. No te preocupes, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pero eso sí, purifica tu corazón. Entonces aquí dice también, ya no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Dice el 15, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí dice, sean ustedes santos cuando vayan a la iglesia, ¿verdad que no? Sean santos los domingos, no. En toda nuestra manera de vivir. Y cada quien se conoce bien y el Señor también. El Señor también nos conoce bien, mejor que cualquiera, ¿no? Entonces, si el que nos llamó es santo, ahora Dios nos da una razón muy convincente, dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y vamos a un lugar de luz, vamos a un lugar en que nunca se ha desobedecido al Señor. Vamos al cielo. Cuando hubo una desobediencia, echó del cielo a quienes desobedecieron. Y ahí se hace la voluntad. ¿Recuerdan Jesús cuando nos enseñó el Padre Nuestro? Que decía, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Ahí sí se hace su voluntad todo el tiempo. Y claro, en la tierra también. Al final de cuentas, la soberanía de Dios es tan grande que nos permite ir y venir y todo, pero al final Él nos muestra su misericordia. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. ¿Desde cuándo ya el Señor nos hubiera
exterminado, pero por su misericordia seguimos. Pero eso sí, Él quiere un pueblo santo, pues somos su pueblo, ¿no? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar la luz del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si somos ese pueblo, si somos la iglesia de Cristo. Bueno, también Romanos 12:1, un texto que nos sabemos que es conocido. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como debe de vivir una persona, un cristiano, un creyente, un verdadero hijo de Dios. Presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Hoy, Señor, miren, aquí venimos a presentarnos delante de su presencia. Este día es para dar culto a nuestro Dios. Y nos dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que de verdad le agrade a Dios, que es vuestro culto racional, dice. O sea, con nuestra propia razón, con nuestro propio entendimiento, sabemos, hoy voy a ir a la iglesia, bueno, voy a ir bien, ¿no? Cualquier persona piensa de esa manera. Muy bien, bueno, vamos a pasar a este punto precioso. Isaías 1:16 al 18. Dios nos invita siempre a vivir en santidad, y de esta manera es que se hace. Porque ustedes pudieran decir, bueno, entonces, pero ¿cómo le hago pues para vivir en santidad? Muy bien, Isaías 1:16 dice de esta manera. Primero que nada dice, lavaos o lávense, como dicen en el norte, ¿no? Lávense. Lavaos y limpiaos. Ahora, ¿cómo nos limpiamos? ¿Cómo nos podríamos limpiar? Sí, nos podemos bañar y se limpia el cuerpo, pero el espíritu, el alma, ¿cómo? Bueno, ya lo sabemos. El agua purificadora, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios nos da limpieza total. Limpieza perfecta. Es más, Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Verdad? Así que, y después dice, quiten la iniquidad quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Esto está fuerte, ¿eh? Quiten toda su maldad delante de mis ojos. Límpiense, lávense bien. Quiten toda su maldad delante de mis ojos. Miren, si fuera delante de nuestros ojos, o sea, si fuera delante de mis ojos, por ejemplo, yo vería a cualquiera de ustedes bien limpiecito y bien santo y con cara de angelito, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué cosa ve? El corazón. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, dice, pero Dios ve el corazón. Dios escudriña, es más, Dios ve las intenciones de nuestro corazón. No nada más nuestro corazón, las intenciones que tiene el corazón. Dios las sabe. Entonces, es quitarse la maldad delante de sus ojos de Él. Nosotros sabemos que esto va a implicar un trabajo de obediencia y santidad delante de la presencia de Dios. Y por último dice, dejen de hacer lo malo. Ahora dice el versículo 17 también, aprendan a hacer el bien. ¿Dónde aprendemos nosotros a hacer el bien?
en la palabra nada más. Es la única guía, luz que tenemos para aprender a hacer el bien. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Es decir, hacer todo con buen juicio nosotros. Y aquí, bueno, realmente no quiere decir de que juzguemos, ¿no? Sino nuestra propia vida, eso sí. Que como decíamos anteriormente, examínense ustedes mismos, ¿no? Júzguense ustedes mismos si están en la fe. Buscad el juicio o hacer lo justo también significa esto. Y luego dice restituid al agraviado. ¿Qué es esto? Si algo le hice a aquel, hermanito, perdóname por favor. Eso es restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ver a los huérfanos como hijos propios, a las viudas como a madres propias, ¿verdad? Y nos dice en Santiago, la verdadera religión, la única religión para Dios, la religión santa y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, ayudarlos a ellos, sobre todo. Pero dice el versículo 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. El Señor nos invita a hacer cuentas con Él, es decir, a ponernos a cuenta con Él. Vengan luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, ¿cómo es la grana? Es roja por completo, ¿no? Es lo que se usaba como tinta para teñir ropa. Si fuere como esa grana, como la nieve será emblanquecida. Si fueren rojos también como el carmesí, serán como blanca lana, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo allá el Señor? Nos está invitando. Tú tienes el tiempo, por eso nos dice buscad a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Mientras tengamos vida, mientras haya tiempo, ponernos a cuenta con el Señor. Bueno, Efesios 4:21, ya estamos terminando con esto, Efesios 4:21 dice, me gusta como dice aquí, si en verdad le han oído y si han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Escuchen este versículo porque de verdad, ¿han escuchado ustedes las palabras de Jesús? ¿Sí o no? ¿Verdad? Si de verdad le han oído, si han sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la verdad que está en Jesús? La única verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si no estamos con Jesús, estamos perdidos, lógicamente. Es más, Jesús es el autor y consumador de la fe, principio y fin de la fe. Teniendo a Jesús lo tenemos todo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, dice Efesios 2:9, ¿no? Entonces, todo lo tenemos con Jesús. Si de verdad le escucharon, si de verdad han sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Eso debemos hacer, quitarnos, como cuando nos quitamos una camisa sucia o un vestido sucio las mujeres y lo tiran para lavarse después, ¿no? De esa manera quitarnos ya el viejo hombre, que está viciado, fíjense, está viciado conforme a los deseos engañosos.
¿Qué es ese vicio de esos deseos engañosos? Que está diciendo, ya voy a cambiar, ya voy a dejar de tomar, ya voy a dejar de fumar, ya voy a dejar de esto, ya voy a dejar de decir chismes, mentiras, etcétera. Ya voy a dejar de enojarme ahora sí, Este año que empieza, prometo, ya no enojarme tanto. Bueno, son bonitos los propósitos de año nuevo, ¿no? Pero ahora estamos a mitad de año, así que eso sí nos dice: despójense del viejo hombre que está viciado de puro deseo engañoso. Desea hacer las cosas, pero no las hace, pues. Por eso son deseos engañosos. Y dice el versículo 23, renuévense en el espíritu de su mente. Ya no debemos pensar igual. Ya no pensar lo mismo que siempre. La renovación del espíritu de nuestra mente se lleva a cabo con metiendo mucha palabra de Dios y obedeciéndola de verdad, ¿no? Y dice el versículo 24, ya nos despojamos de aquel viejo hombre viciado, ¿no? Ahora vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre del cual nos vamos a vestir es creado por Dios y ama la justicia y la santidad de la verdad. Se la pasa buscando santidad, santidad, lucha por la santidad. Este es el nuevo hombre que Jesús quiere. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, ya se vistió del nuevo hombre. Apocalipsis 22:11, vamos a buscar. Y 12 también. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. ¿Dónde estamos nosotros, no? Si ya recibimos justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice, ¿verdad? La palabra, Romanos 5:1. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Miren, déjenme decirle esto. Un injusto, un inmundo, nada más tiene que venir al Señor y decirle, perdóname, Señor, para volverse justo y volverse santo, ¿Por qué Jesús dijo esto? Repito, un injusto y un inmundo solo llegan a Jesús. Aquí se refiere a personas que no conocen a Cristo y en el último momento pueden venir y recibir a Jesús, recibir salvación y reciben justicia de inmediato y santidad. Pero un cristiano más le vale esto: el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Porque si perdemos nuestra santidad y justicia, para levantarse otra vez, es más fácil, les digo yo, que una persona inconversa llegue a la justicia y santidad de inmediato así, cuando viene a Cristo. Pero un justo, un santo, un cristiano, para que regrese otra vez, va a estar difícil. Así que, ¿de qué se trata? De practicar, de seguir siéndolo, y cada vez más. Y el versículo 12, que decíamos, he aquí yo vengo pronto. Y traigo mi galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. A Jesús cuando venga le vamos a decir, es que yo
pues es que andaba medio dudo. No, no. Solamente se va a ir su iglesia santa. ¿Cómo debe estar su iglesia? Decíamos del agua limpia, ¿no? Efesios 5, 26 y 27, para terminar. Bueno, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Dice el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavaos y limpiaos, ¿cómo? Por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo, porque viene por su novia Jesús, una novia que va a ser, se la va a presentar a sí mismo, una iglesia gloriosa, llena de la gloria de Dios, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa por completo. Una iglesia santa viene a buscar el Señor. Una iglesia pura, limpia. Él la purificó cuando le enseñó la palabra. Él la limpió cuando derramó su sangre. Él se la va a presentar sin mancha ni arruga ni cosa semejante, solamente santa. Entonces, aquí estamos nosotros. Es el tiempo de buscar la santidad. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, hemos escuchado tu palabra y ahora sabemos lo importante que es ahora buscar la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice tu palabra, así que pues ayúdanos, por favor. Ya sabemos que nos limpiamos y santificamos por medio de tu palabra, por medio de tu sangre preciosa, por medio de confesar el arrepentimiento, de confesar nuestros pecados, por medio de buscarte en todo tiempo. Sabemos y entendemos que estos tiempos son tiempos finales y pronto vendrá, Señor Jesús. Que nos encuentres santos y sin mancha, que seamos esa iglesia gloriosa que tú quieres. Y por tanto, esta palabra nos ha amonestado, nos ha redarguido, corregido e instruido en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Bendice a tu iglesia y santifícala. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén, amén, amén.